bienvenidos a todas y todos. Me da mucha alegría estar hoy día hablándoles a los estudiantes de Puente Alto, de Curanilahue y de San Rosendo, y una bienvenida también a sus profesores que nos acompañan hoy día. Sí, voy a hablar del tema de mi especialidad, que es la ingeniería de tránsito principalmente, y en un principio les voy a dar una introducción al tema, para después ir al tema en específico al que nos vamos a referir, que es a los semáforos y a la programación de semáforos, para que vean la aplicación de la ingeniería a un problema real del día a día al que nos vemos enfrentados en ciudades en las que existen semáforos, que es qué hacer con estos y en particular cómo estimar las demoras que ellos tienen en las personas que transitan. Entonces ahora deberían estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Aquí está la presentación. Aquí está mi correo electrónico, que es alejandro.tirachini@ing.uchile.cl, y al final de la presentación lo voy a dejar con una tarea. Entonces los que quieran me pueden dar la respuesta después por correo y yo les digo cómo les fue. Bueno, un poco de quién soy. Voy a empezar por bien atrás. Yo soy de Castro, de Chiloé. De hecho, ahora les estoy hablando desde Castro a Chiloé. Hasta hace poco no se podía entrar por la pandemia, pero ahora sí se puede entrar, así que pude viajar a ver a mi familia. Y la primera foto de arriba, quizás ustedes la han visto o la conocen, de Chiloé, Los Palafitos. Estudié en mi ciudad la enseñanza básica en la escuela de 957, después en el Liceo de Castro, y enseñanza media que me fui a Valdivia, al Instituto Salesiano. Después di la PAA en aquel entonces, el año 99, y pude entrar a estudiar Ingeniería Civil a la Universidad de Chile. Y después además tuve la oportunidad de hacer un posgrado, un doctorado en el área de transporte en la ciudad de Sydney, Australia, que es la segunda foto que les muestro acá. Y después me he dedicado a la investigación y a la docencia por el resto de mi carrera, ¿cierto? Y abajo les muestro otra foto, que esta foto es en Helsinki, en Finlandia, el año pasado, y estoy ahí posando con un vehículo, a ver si alguien tiene alguna idea de qué es este vehículo, qué tiene de especial este vehículo. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué no es un vehículo común y corriente? ¿Qué de particular tendrá este vehículo? Aparte de los dibujos. Quizás querrán alguna pista. Les ¿Quién puedo se mostrar un anima? video, de hecho, porque aquí lo tengo. Este video lo filmé yo mismo. Ahí viene el vehículo. Antonia tiene una teoría, ya ella nos dice que tiene 2 cabinas para manejar, eso pregunta. Ya. Tú quizás, Antonio, dijiste eso porque el vehículo se ve simétrico, ¿cierto? No es claro cuál es el frente y cuál es la parte de atrás. Así. Sí, pero en realidad no tiene 2 cabinas para conducir. ¿Alguien más? ¿Si alguien más? En realidad, si se fijan bien, es como si no tuviera ninguna cabina para conducir. Es eléctrico, Es preguntan. eléctrico, eso es verdad, sí. Es eléctrico y se pueden dar cuenta porque es muy silencioso. Es un vehículo que no tiene conductor. ¿Ya? Es lo que se llama vehículos automatizados, vehículos autónomos, que va a ser el futuro no sé si en los próximos años, pero en las próximas décadas. O sea, usted lo más probable es que en algún momento de su vida, porque hasta en algún momento va a llegar a Chile, en algún momento, de hecho ya llegó, perdón, ya tuvimos un piloto con uno de estos buses en Santiago en el verano, en enero, febrero y marzo, en el Parque O'Higgins de Santiago. En algún momento de sus vidas es posible que ustedes se suban a uno de estos vehículos que en algunas condiciones circulan solos. Y también son temas que hoy día estoy, de hecho, investigando. Por eso fui a Helsinki, a Finlandia, el año pasado. ¿Ok? Ya. Y entonces, ya que entramos en materia, hablar de ingeniería de transporte, hablar de ingeniería de tránsito, es a lo primero a lo que me quiero referir, que son
las cosas que estudio. Entonces aquí hay una definición de lo que es la ingeniería de transporte. Es la aplicación de tecnologías y principios científicos a la planificación, diseño, y operación y gestión de obras e instalaciones de todo medio de transporte, con el objetivo de tener un movimiento de personas y bienes que sea seguro, rápido, cómodo, conveniente, económico y en armonía con el medio ambiente, ¿ya? La última parte, y en armonía con el medio ambiente, es algo que adquiere más y más relevancia en cada año. A medida que avanza el cambio climático, es algo que el transporte es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, es algo de lo que se tiene más conciencia al tener un transporte verde. Por ejemplo, los vehículos eléctricos pueden ayudar en esto, y digo pueden porque también el análisis de contaminación de los vehículos eléctricos no es solo en circulación, sino que también en la fuente de la energía. Eso depende de cómo se genera la energía eléctrica, si es con una fuente contaminante como carbón o es con una energía renovable. Entonces aquí hay algunas cosas en las que trabaja la ingeniería de transporte, por supuesto, en el diseño de sistemas de transporte público, en el diseño de calles, de autopistas, en el diseño de ciclovías, si estamos hablando de bicicletas, de veredas también, para que la gente pueda caminar de forma cómoda, etc. ¿Sí? En el diseño de redes, por supuesto, si la conveniencia es de tener una línea de metro, acá hay chicos de Puente Alto, está en el caso de Santiago, la línea 4, que es de la década pasada su inicio. Eso es algo que se estudia. Tú necesitas estudiar con alguna herramienta cuál es la demanda que va a tener potenciales líneas de metro, por ejemplo, para saber cuál es el mejor trazado de la misma. Lo mismo con las líneas de buses que pueden circular en una ciudad. Aquí arriba a la derecha está el plano de las líneas de buses de Santiago, que es muy complejo porque es una ciudad muy compleja, por supuesto, y bueno, alguien tiene que pensar si esta es la forma más eficiente de diseñar o no un sistema de transporte público. Ya. Y la ingeniería de tránsito no es lo mismo que la ingeniería de transporte, sino que es una rama de la ingeniería de transporte, es un subgrupo al interior de la ingeniería de transporte. Entonces, es la rama de la ingeniería de transporte que analiza la planificación, el diseño geométrico y la operación vial de caminos, calles y carreteras, sus redes, terminales y entorno, además de las relaciones entre los modos de transporte que utilizan la infraestructura vial. Entonces, aquí estamos hablando de temas concretos, temas de la calle, que es, por ejemplo, el diseño de paraderos, que es lo que está acá abajo. ¿Dónde tienen que estar esos paraderos? ¿De qué tamaño deben ser esos paraderos? El diseño de rotondas. Si se justifica que en un lugar haya una rotonda, ¿de qué diámetro debe ser el circunscrito? Etcétera. Acá, en ciudades complejas, ¿cómo debe ser la relación entre peatones y vehículos motorizados para que no haya, para eliminar la existencia de conflictos? Son estas cosas las que se estudian en esta área de la ingeniería, que es precisamente la ingeniería de tránsito. Y dentro de la ingeniería de tránsito existe la gestión de tránsito, y de lo que se trata esto es de estudiar dos tipos de infraestructura vial, que son las vías y las intersecciones. Las vías es una calle, es una carretera, etcétera, un camino en el cual las personas, los vehículos circulan. Y las intersecciones es el lugar donde se juntan dos vías, ¿sí? Entonces hay dos vehículos o dos personas que van en sentidos que no van en el mismo sentido, sino que llegan a un lugar y de alguna forma se oponen, ¿sí? Si las dos personas, supongamos que estamos hablando de personas, confluyen en ese lugar al mismo tiempo y las dos quieren seguir circulando, va a haber una colisión, ¿sí? Por lo tanto, las intersecciones se necesitan regular, se necesitan gestionar, y ahí vienen las formas de operación que uno tiene que decidir. Un especialista con algunos criterios debe decidir cuál es la mejor forma de regulación de una intersección. Y las tres comunes son que se coloque algún signo de prioridad, ¿sí? Como un ceda al paso, por ejemplo, como una señal pare, se haga una rotonda o se coloque un semáforo. Y por supuesto hay criterios para definir, para estudiar cuál es la mejor forma de regular cada intersección.
No en toda parte existen semáforos, no todas las intersecciones son ceda del paso, ¿sí? Las rotondas se usan poco en Chile. Hay otros países donde yo estudié en Australia, allá se usa mucho más la rotonda de lo que se usa acá en Chile. Hay también un tema cultural detrás o de la usanza histórica de la ingeniería de tránsito detrás que influye en algunas de estas decisiones. Ahora aquí los dejo con una pregunta también, ¿por qué es importante regular bien las intersecciones? ¿Qué es lo que tratamos de mejorar o qué es lo que tratamos de evitar cuando uno decide cómo regular una intersección, una esquina? ¿Qué es lo complicado de las intersecciones con respecto a las vías? ¿Alguna idea? ¿Alguien puede aportar? ¿Cuáles son los problemas que existen con el tráfico vehicular en ciudades? Quizás esa pregunta más general ayuda a ir enfocando la respuesta. ¿Qué problemas ustedes ven en el día a día con el tráfico vehicular en las ciudades? Por acá, Alanis Aviles nos dice evitar que ocurra un inconveniente en la intersección, tacos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Tacos? ¿Qué otros inconvenientes, qué otros inconvenientes existen en las intersecciones, como dice Alanis? Colisiones, atropellos. Colisiones, atropellos, ¿cierto? Colisiones, atropellos. O sea, lo que se observa, lo que nosotros sabemos, porque existen estadísticas sobre esto, y no solo en Chile, sino que en otros países, que lo que llamamos los costos externos del tráfico, los costos sociales del tráfico, se exacerban en las intersecciones. La mayoría de las colisiones, de los atropellos se producen en intersecciones, no en la vía en sí, en la intersección. ¿Y eso es por qué? Porque en la intersección confluyen muchas personas, muchos distintos tipos de vehículos, hay peatones cruzando, hay ciclistas cruzando, hay vehículos menores, camiones, etcétera, y están ahí todos juntos, ¿ya? Entonces, de ahí viene lo que uno intenta regular, ¿cierto? Con una forma inteligente de regulación, pero igual, de todas formas, se siguen produciendo atropellos, se siguen produciendo choques, colisiones entre vehículos o contra la infraestructura. Y eso es usualmente por negligencia o por fallo humano, o sea, porque una persona no respetó la regulación, y en casos más excepcionales puede ser, por ejemplo, por alguna falla mecánica del vehículo o porque hay un problema con la regulación, ¿ya? Pero eso es poco común, que en general es las razones que alguien no hizo lo que debió hacer, o alguien hizo algo que no debía hacer, como por ejemplo pasarse una luz roja o no respetar un señal de paso. Ya. Entonces, en intersecciones que llamamos prioritarias, existen dos tipos de señales, que es el ceda el paso arriba, la señal de pare abajo. Ustedes se pueden preguntar cómo se decide una o la otra, ¿sí? Quizás ustedes saben que para un conductor hay una diferencia fundamental, que en el ceda el paso, cuando tú te enfrentas a un ceda el paso, no es necesario que el conductor frene absolutamente. Puede ir lento, y si observa que no viene ningún vehículo por la vía prioritaria y ningún peatón, él puede simplemente seguir, sin frenar completamente. En cambio que con el pare, tú debes atascar las ruedas del vehículo, o sea, debes frenar completamente, mirar que no venga nadie y seguir. Entonces, desde un punto de vista de demoras, en el fondo, a lo que uno debería apuntar es a tener más ceda el paso y minimizar la existencia de disco pare, que es una señal más dura, en el fondo, ¿no? Y claro, la principal razón en la cual uno decide si va una o la otra es visibilidad, ¿sí? Si hay visibilidad suficiente para que un conductor pueda ver si viene o no viene un vehículo por la vía prioritaria, con una señal de se da el paso o basta. Y ahí existe una cosa que se llama el triángulo de visibilidad, que unos ingenieros deben ir a medir a la calle para ver si se cumple o no. Si se cumple se da el paso, si no se cumple es el disco par. Y entonces, claro, como dice aquí, los vehículos en el se da el paso deben ir en cualquier caso, deben ir a una velocidad baja para poder con prudencia observar si es que viene un vehículo por la vía prioritaria o no, ¿ya?
Pero es así como se decide si va uno u el otro. Rotondas, ¿ya? Aquí hay una rotonda que es una de las clásicas de la ciudad de Santiago, la Rotonda Grecia, que es una rotonda gigante, monstruosa, de 180 metros de diámetro, ¿sí? Y es de hecho una rotonda que con los años ha sido atravesada en sus dos sentidos, porque si se dan cuenta, en el sentido norte-sur hay una carretera que pasa por arriba, y en el sentido oriente-poniente hay un corredor de buses que la atraviesa no por el medio, pero casi por el medio, ¿sí? Pero, por supuesto que no todas las rotondas tienen que ser, en el fondo, esta imaginación que a veces tenemos de entrar en una rotonda gigante, sino que existen las mini rotondas, que son las más comunes en ciudades, como digo, no tanto en Chile, pero sí en otros países, que es una forma de regular que es muy armoniosa con el entorno, que no requiere tanto espacio. Por ejemplo, esta está en la Universidad de Chile, donde trabajo en Santiago, cerca del Parque O'Higgins. Y en una rotonda, todos los accesos tienen por defecto ceda el paso. O sea, tú siempre que accedes a una rotonda debes cederle el paso al flujo circulante, al flujo que va por la rotonda. ¿Y esto? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esto? Que lo pueda contar. Les puedo dejar el... Por acá Génesis nos dice que pregunta si es una rotonda con ciclovía. Sí, lo es. De hecho, es una rotonda colgante que es, ahí en el chat les copié el link. Es una rotonda colgante que es solo para bicicletas, es exclusivamente para bicicletas, ¿sí? Y esto es de Holanda, donde en tecnología ciclista y en impulso a la bicicleta están mucho más avanzados de los que estamos en nuestro país. Entonces allá invierten mucho dinero a hacer infraestructura para bicicletas, y que no solo funcional, sino que es atractiva, como este caso, que el solo diseño de la ciclovía es muy atractivo y hace que llame mucho la atención de distintos países del mundo. Y esta es la rotonda colgante de bicicletas de Holanda. Entonces, el semáforo es una herramienta de gestión de tránsito que intenta separar conflictos direccionales temporalmente, ¿sí? La señal de prioridad, si ustedes imaginan un ceda al paso, el ceda al paso siempre le da la prioridad a un acceso con respecto a otro, ¿sí? Y existe una vía prioritaria siempre y existe una vía secundaria siempre. El semáforo da la prioridad intercaladamente en el tiempo a una y la otra. Entonces el derecho de paso es alternado y en proporción al flujo. ¿Qué es lo que queremos decir con eso, que el derecho de paso es en proporción al flujo? ¿Qué es lo que decide un modelador? ¿Qué es lo que decide un ingeniero en un semáforo? ¿Qué variables de decisión tiene? Si hablamos de variables en una función. ¿El tiempo? Preguntan en el chat. ¿Qué tiempo? Hay tres variables que tú puedes determinar. En realidad, primero hay que determinar lo que se llaman las fases del semáforo, que es la fase. Una fase es un estado del semáforo en el cual una vía o un conjunto de accesos tienen el derecho de paso, tienen luz verde, ¿sí? En la mayoría de semáforos, ¿cuántas fases hay? 3, dicen Alanis, Génesis, Benjamín, 3 Sí, fases. es que estás pensando porque en verde, amarillo, rojo, pero no son esas las fases del semáforo. Las fases del semáforo es un estado del semáforo en el cual un conjunto de movimientos tiene el derecho de paso. Entonces, en la mayoría de las intersecciones son intersecciones en cruz y hay solo dos fases. La fase que podemos llamar la norte-sur, en el cual los flujos en ese sentido tienen verde y por lo tanto los flujos en el sentido oriente-poniente tienen rojo, y la fase que es la opuesta, que es la fase en la cual el oriente-poniente tiene verde y el norte-sur tiene rojo. Entonces, en la mayoría de los semáforos hay dos fases. Y hay casos excepcionales en los cuales se necesita un semáforo de tres fases, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando hay una fase especial para un viraje a la izquierda. Cuando hay un viraje a la izquierda que es muy cargado, ¿cierto?
no se puede realizar bien en solo dos fases porque los virajes a la izquierda siempre se hacen en oposición con los vehículos que vienen en el sentido contrario en la misma fase. Por lo tanto, en esos casos se requiere una tercera fase solo para poder hacer de buena forma el o los virajes a la izquierda. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, la pueden hacer en cualquier momento. Si alguien quiere hablar también puede hacerlo, no es necesario que lo escriban siempre en el chat, o si se sienten más cómodos, lo pueden hacer en el chat. Entonces, el primer trabajo en la programación de un semáforo es el diseño de las fases. ¿Sí? Y el diseño de las fases ustedes siempre tienen que tener en cuenta, recordar que no es solo pensando en los vehículos, sino que uno también tiene que considerar los peatones. ¿Sí? Tú, en un diseño de fases, debes preocuparte de que los peatones tengan también el derecho de paso en alguna de las fases al menos. Ojalá en las dos, pero eso usualmente no es posible, en una. ¿Sí? Ya. Y después, ¿cuál es el siguiente problema matemático en la programación de un semáforo? Si quieren para intervenir más rápido, pueden hacerlo activando su micrófono, chicos. Sí. ¿Qué es lo que yo puedo decidir en un semáforo? Si yo tuviera un control remoto que controla el semáforo, ¿qué es lo que yo puedo decidir? Las variables de la programación de un semáforo son ¿cuáles? Los tiempos, decía Annalise, creo. Sí, Alanis dice, quienes siguen y quienes no en la autopista. Yo puedo decidir los tiempos de estas preferencias, que son los tiempos de verde. ¿Sí? El tiempo de verde de una fase es el tiempo de rojo de la otra fase. Por lo tanto, el tiempo de rojo es una función del tiempo de verde. ¿Sí? Lo que yo decido son los tiempos de verde, y lo que decido también es lo que se denomina el ciclo del semáforo. ¿Qué es el ciclo del semáforo? Es un intervalo del tiempo que se repite a sí mismo una y otra vez. O sea, un típico ciclo en un semáforo de dos fases tiene un verde, un amarillo y un rojo. Entonces, yo repito, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, así, infinita, hasta el infinito. Y el largo del ciclo, si este ciclo va a ser 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, por ejemplo, es algo que también yo puedo decidir, es algo que también yo puedo influenciar. Entonces, no es solo la proporción entre verde y rojo, sino que también el largo del ciclo. Y mi decisión de cuánto verde darle a una fase y cuánto verde darle a la otra fase, ¿de qué dependerá? Si yo decido que en una esquina X yo le doy 50 segundos de verde a una fase y 20 segundos de verde a la otra, ¿cómo yo llego a esa decisión? ¿Del flujo? Depende del flujo. Del flujo, ¿cierto? El flujo no es la única variable, pero es una de las principales que influye en mi decisión de asignarle más o menos verde a una fase versus la otra. Por acá, Y, Natalie, perdón, Alejandro, ¿sí? no sé si te interrumpe, pero Natalie deja la siguiente pregunta, que ya que están hablando de semáforos, ella quiere saber si el botón que le instalan a algunos semáforos funciona. Sí, esa pregunta siempre sale. Funciona en los momentos de bajo flujo y funciona y nunca es automático, porque en el fondo, para lo que existen los botones de los semáforos peatonales es para indicarle al controlador que hay un peatón que quiere cruzar, y el controlador tiene un ciclo. ¿Ya? Por ejemplo, si el ciclo es de 120 segundos, supongamos que el ciclo empieza a las 8:00, a las 8:02, a las 8:04, etc. Si tú aprietas el botón a las 8:01 con 40 segundos, en el ciclo siguiente, el controlador te va a dar verde, y ahí tú vas a esperar poco. Pero si tú aprietas el botón a las 8:05 segundos, tienes que esperar el ciclo completo para que en el otro ciclo el controlador te dé verde. Entonces, por eso es que a veces uno, aún apretando el botón, tiene que esperar harto. ¿Ya? Depende de en qué momento tú aprietas el botón.
Ya, y aparte de los flujos, por supuesto que depende también del número de pistas que haya en cada acceso, porque no es lo mismo mucho flujo en una pista que mucho flujo en 3 pistas, ¿sí? Mientras más pistas tenga un acceso, proporcionalmente no necesita tanto verde, porque los vehículos se descargan en más pistas, o sea, las demoras son menores mientras más pistas tenga un flujo. Por lo tanto, hay que considerar el flujo y la capacidad de la vía que accede, ¿sí? Ya. ¿Cómo podemos estimar las demoras en un semáforo? Es pregunta clave, y es algo de lo que vamos a hablar en este preciso momento. Y aquí hay un gráfico. En el eje horizontal, lo que tenemos aquí es el tiempo, y el punto 0 es el punto en el que empieza el rojo del semáforo, ¿ya? Entonces en el punto 0 comienza el rojo, y en el eje vertical es el número de vehículos que llega a la intersección. Lo que está acá en esta curva es una función lineal que representa la llegada de vehículos. Entonces, lo que dice esto es, por ejemplo, que, si nos vamos acá, es bastante fácil de verlo, que a los 25 segundos han llegado 5 vehículos a la intersección, ¿sí? A los 15 segundos, no hay aquí un número, pero han llegado 3 vehículos a la intersección. Entonces, si hablamos de flujo en vehículos por minuto, ¿cuál es el flujo en esta intersección? ¿Cuál es el flujo de llegada a la intersección en vehículos por minuto? Si está representado en esta curva. Dicho de otra forma, ¿cada cuántos segundos llega un vehículo en promedio a la intersección? 5, proponen. Exactamente. Cada 5 segundos está llegando un vehículo, por lo tanto tenemos un flujo de ¿cuántos vehículos por minuto? Si se dan cuenta, estoy haciendo la pregunta que es el inverso matemático del intervalo. Si el intervalo es 5 segundos, entonces el flujo en vehículos por minuto es, si fuese el flujo en vehículos por segundo, sería un quinto, ¿sí? Hay un quinto de vehículo por segundo, ¿ya? Por lo tanto, por minuto es, en un minuto hay 60 segundos, por lo tanto es 60 dividido por 5, 12. Hay un flujo de 12 vehículos por minuto, ¿sí? Es el inverso matemático del intervalo. Hay un auto cada 5 segundos, que es lo mismo que decir un flujo de 60 quintos, o sea, 12 vehículos por minuto, ¿sí? Ese es el flujo, ¿ya? Y los vehículos llegan, y como estamos asumiendo que aquí comienza el rojo, no sabemos cuándo se acaba el rojo y comienza el verde. Esto es solo un esquema. Estos vehículos se comienzan a acumular en la cola, ¿sí? Porque están rojos, por lo tanto los vehículos llegan, se acumulan, se acumulan, se acumulan. Ya. Después, aquí sí sabemos algo, que es que en el segundo 10 comienza el verde, comienza la descarga de vehículos, ¿sí? Y la curva de descarga de vehículos tiene esta forma que está acá. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cuántos vehículos había en la cola cuando comienza el verde? ¿Cuántos vehículos había en la cola cuando comienza el verde? 10, proponen acá, No, en el chat. a los 10 segundos comienza el verde. ¿Pero cuántos vehículos había en la cola cuando comienza el verde? Lo tienen que ver en el eje vertical. ¿Cada cuántos segundos llega un vehículo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Cada 5. Cada 5, por lo tanto, a los 10 segundos hay 2 vehículos en la cola, ¿cierto? A los 10 segundos hay 2 vehículos en la cola y la luz cambia a verde. ¿Ya?
Ahora, la pregunta siguiente es, y la cola se comienza a disipar, ¿cierto? Porque los vehículos comienzan a salir de la cola porque ahora la luz está en verde, y esa curva es la curva verde que está acá. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿cada cuántos segundos se descarga un vehículo de la cola? Llegan cada 5 segundos, pero se descargan, uno imagina, más rápido que eso. De hecho, eso ya está aquí en este gráfico y ustedes se pueden dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta de la curva de descarga es mayor que la pendiente de la curva de llegada. Entonces, ¿cada cuántos segundos en este ejemplo se están descargando los vehículos? 2, preguntan. Cerca, pero no es 2. Fíjense que, ¿qué es lo que pasó en el punto F? En el punto F, ¿cuántos vehículos se han descargado? Nos vamos a la curva, perdón, nos vamos al eje Y, al eje vertical, 5. ¿Sí? Fíjense que en el punto F es el punto de intersección de las dos curvas, de la curva de vehículos de llegada y la curva de descarga de vehículos. Han llegado 5 vehículos y se han descargado 5 vehículos. ¿Sí? Ahora, la llegada fue en 25 segundos, porque llegan cada 5 segundos. Sin embargo, la descarga, la salida fue ¿en cuántos segundos? ¿Cuántos segundos se demoraron esos 5 vehículos en descargarse? ¿Cómo calculamos la cantidad de segundos que les tomó a esos 5 vehículos descargarse? Está acá. Eso está en el eje horizontal. ¿Cuántos segundos les tomó a esos 5 vehículos descargarse? 25 menos 10, ¿cierto? Porque la descarga comenzó en el segundo 10 y terminó en el segundo 25. Por lo tanto, son 15 segundos. O sea, les toma 25 segundos llegar a esos 5 vehículos, pero les tomó solo 15 segundos descargarse. Por lo tanto, el intervalo de descarga es 3 segundos. ¿Sí? 15 dividido 5, 3. Cada 3 segundos se descarga un vehículo. Y eso es lo que pasa en general cuando da la luz verde, que es que al cabo de algún tiempo la cola se disipa, se descarga completamente, y eso solo puede ser porque la tasa de descarga, la tasa de salida de vehículos es mayor, hay una mayor tasa de descarga que la tasa de llegada de vehículos. ¿Sí? El flujo de salida es mayor al flujo de llegada. Entonces acá hay esquemáticamente lo que acabamos de representar, que es el gráfico de demora. Este se llama un gráfico de demora en semáforos, donde siempre uno coloca al principio el rojo y después viene el verde. ¿Sí? Acá dice rojo efectivo y verde efectivo, que no es exactamente lo mismo que el rojo y el verde que ustedes observan en el semáforo, porque considera en el caso del verde efectivo que la descarga comienza 1 o 2 segundos después de que dio el verde, porque el primer vehículo se demora un poco a salir y puede terminar incluso 1 segundo en el amarillo, ¿sí? Cuando el vehículo sigue pasando después del amarillo. Entonces ese es el verde efectivo, es el verde real en el fondo que sucede en la práctica. Y aquí en este gráfico ya está internalizado que la tasa de descarga, la pendiente de esta curva, es mayor que la tasa de llegada. Si es que no fuese mayor, si es que, por ejemplo, las curvas fuesen paralelas, o si la tasa de llegada sería mayor que la tasa de descarga, significa que el semáforo no se descarga. Que la cola sigue ahí y sigue y sigue y sigue de forma permanente. ¿Ok? Ya. Y entonces aquí algo de lenguaje. Q, la tasa de llegada, que también llamamos flujo de vehículos, se mide en unidades físicas por unidad de tiempo. Entonces es en vehículos por hora o en vehículos por minuto. Y Q es la pendiente de esta curva. Después, la pendiente de la curva de la tasa de llegada, o de la recta más bien de la tasa, perdón, de descarga, de salida de vehículos se llama S. Entonces, S es la tasa de descarga durante el verde
es la tasa máxima de descarga de vehículos en una cola saturada, y ese es lo que en ingeniería de tránsito se llama flujo de saturación. C es el tiempo de ciclo del semáforo, que es la suma del rojo efectivo y el verde efectivo, y acá hay algunas otras dos variables que definimos cuando nosotros estudiamos semáforos. La razón de verde efectivo se denomina U, que es el verde efectivo dividido el ciclo, y el factor de carga se denomina Y, que es el flujo sobre o dividido por el flujo de saturación. ¿Ya? Y estas dos variables las defino, aquí simplemente no están en el gráfico, pero las estamos definiendo aquí porque vienen en una ecuación después. ¿Qué representa la curva, la distancia vertical entre las dos curvas? O sea, ¿qué representa eso que está acá? ¿Qué representa la distancia vertical entre la llegada de vehículos y la descarga de vehículos? Fíjense que aquí, en el rojo efectivo, la curva de descarga de vehículos es 0, porque no se está descargando ningún vehículo. Y cuando comienza el verde, ahí comienza a despegar la descarga. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa físicamente? Recuerden que en el eje vertical lo que estamos representando en este gráfico es el número de vehículos. Y en el eje horizontal es el tiempo, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, etc. Por lo tanto, cualquier distancia vertical debe ser alguna representación de algo físico que es vehículos, número de vehículos. Pero, ¿qué exactamente es la distancia vertical entre las dos curvas? Si ustedes lo miran en la calle, ¿qué número de vehículos será ese? Fíjense que al principio la distancia vertical se va agrandando, hasta que llega a su valor máximo, que es al final del rojo efectivo, y después se comienza a reducir, hasta que la distancia vertical entre las curvas es 0, porque las dos curvas se intersectan. La distancia vertical es el largo de la cola, ¿ya? Es el número de vehículos que está en la cola en el semáforo. Entonces, por eso, esta cola tiene su valor máximo al final del rojo. Y después la cola se comienza lentamente a disipar. ¿Y qué es lo que pasó aquí en el punto P? ¿Qué es lo que pasa en el punto P? ¿Qué es lo que pasa en el tiempo T0? Me voy a saltar esa pregunta ahora. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo T0? Se vuelve al principio. Pregunta Alanis. Se vuelve, el principio es aquí, en el C. En C, el ciclo se acabó y comienza un nuevo ciclo. O sea, en el C comienza otra vez el rojo. Rojo, en este caso, el rojo efectivo más el verde efectivo tienen el amarillo dentro. Entonces ahí comienza un nuevo ciclo. Rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde, amarillo, rojo, etc. ¿Sí? Que es lo mismo que verde efectivo, rojo efectivo, etc. Pero aquí se vuelve el principio, aquí no. ¿Qué es lo que pasó acá? Dicho de otra forma, si ustedes lo quieren. ¿Qué le pasa a un vehículo que llega antes de T0 al semáforo versus un vehículo que llega después de T0 al semáforo? ¿Cuál es la diferencia fundamental que estamos viendo en este gráfico? Fíjense que siguen llegando vehículos, y los vehículos llegan siempre a una tasa Q. En el ejemplo anterior era cada 5 segundos llega un vehículo, llega otro, cada 5 segundos. Los vehículos siguen llegando. Pero en el semáforo, ¿cuál es la diferencia fundamental entre uno que llega antes de T0 versus uno que llega después de T0? Preguntan, ¿uno debe esperar y el otro no? Exactamente, ¿sí? Se disipó la cola. En el punto T0 es el punto en el cual ya no hay cola. Hasta antes de T0, cualquier vehículo que llegaba enfrentaba alguna cola, incluso cuando el semáforo está en verde. Porque fíjense que aquí el semáforo ya cambió a verde, pero la cola aún se está disipando. Entonces aún hay cola, pero desde T0 en adelante ya no hay cola y el vehículo simplemente sigue sin frenar nada. ¿Sí? Entonces,
este triángulo de acá, ese triángulo, es el que representa la demora que se produce en el semáforo producto del ciclo, ¿sí? Lo que se denomina demora uniforme. Nos estamos quedando sin tiempo. Paulina, dime Sí, tú si ya hay podemos que seguir. ir cerrando porque quedan 5 minutos aprox. Ya, 5 minutos aprox, ok. Entonces, y esta es la tarea que yo les quería dejar, que es mostrar que en función de C, en función de U y en función de I, que es U e I están definidos acá, ustedes encuentren cuál es ese punto T0. ¿Y por qué ese punto T0 es tan importante, que tiene esta forma funcional? ¿Por qué es tan importante? Porque es el punto que permite estudiar las demoras que se producen en un semáforo. Y después ir un paso más allá, que es cuál es la programación óptima que debe tener este semáforo para minimizar demoras. Entonces va a depender, como aquí ustedes lo ven, del ciclo y de los tiempos de verde. ¿Por qué los tiempos de verde? Porque el verde está escondido aquí dentro del U. Recuerden que el U es la razón de verde efectivo, o sea, es el verde sobre el ciclo. ¿Sí? Eso. Entonces, y después, aún si quieren ir un poco más allá, uno puede estimar la demora promedio por vehículo de los que pasan por este semáforo, que tiene esta forma funcional que está aquí. Y ahí ustedes deben considerar a todos los vehículos, o sea, los vehículos que llegaron y que enfrentaron alguna demora, que son los vehículos que llegan entre 0 y T0, y también los vehículos que llegan y no enfrentan ninguna demora, que son los vehículos entre T0 y C. Y si ustedes colocan a todos esos vehículos en la juguera, la demora promedio por vehículo tiene esta fórmula. Y es también algo que ustedes pueden demostrar. Depende del ciclo, depende de lo que denominamos razón de verde efectivo y depende del factor de carga, siendo esas dos variables auxiliares definidas acá. Entonces, va a depender del verde efectivo, del ciclo otra vez, del flujo de llegada, Q, y del flujo de salida, S, que es también lo que denominamos el flujo de saturación. Entonces, a los que le llame la atención esto y que quieran jugar con esto, pueden tratar de resolverlo y después me escriben un correo con su respuesta. Yo voy a estar gustoso de darles comentarios sobre eso y de ayudarlos si es que ustedes así lo quieren. Eso. Y el correo, entonces, no se los voy a copiar aquí. También se los puedo ir y copiar el chat. Ya, y por último, lo que les quería mostrar es que hace 2 años yo escribí una columna en La Tercera donde hablo de estos temas, que se la estoy aquí copiando también en el chat, sobre la programación de tránsito, perdón, la programación de semáforos en la ingeniería de tránsito en general, y ahí se discuten los conceptos que acabamos de hablar con un poco más de explicación, algunos conceptos, pero en general es lo que acabamos de ver. Y lo entretenido aquí es que se compara el caso de las bicicletas con el caso de los vehículos, ¿ya? Y es en el fondo por qué los ciclistas fluyen mejor. Ustedes pueden asignar estos mismos conceptos que vimos ahora de flujo de llegada y de flujo de salida en intersecciones para entender por qué se da lo que uno imagina, que es que los ciclistas o las bicicletas tienen una demora menor en general en los semáforos. Y es porque su flujo de salida es mayor y bastante mayor que el de los automóviles. O sea, el flujo de saturación, ese concepto con el que nos quedamos de esta clase, el flujo de saturación, la tasa máxima de descarga de una cola, en el caso de una cola de bicicletas, eso es mucho mayor que en el caso de una cola de automóviles o de buses o de cualquier otro vehículo
al motorizado mayor. Entonces, para los que les haya interesado el tema, pueden ver la columna que escribí. Un par de referencias en las que me basé para la presentación y muchas gracias por vuestra atención. Acá hay una pregunta que dice cómo se calculan los tiempos de amarillo en cada intersección, si es que son iguales en cada intersección o qué elementos se toman en cuenta para definirlo. Sí. Hace años se definió en Chile usar un valor estándar para el amarillo de 3 segundos. En la práctica, o sea, no, perdón. Ya, ok. En la práctica se usa esos 3 segundos parejos. En teoría debería ser en función del ancho de las vías también y de la velocidad de aproximación. Porque el amarillo, su razón de ser es que se termine de evacuar una fase para aquellos vehículos que no alcanzaron a terminar su movimiento en el verde, ¿sí? O sea, es una razón de seguridad, básicamente, para que no haya un choque, para evitar un choque en esa intersección. Entonces, un amarillo muy corto tiene el problema de que es inseguro. Un amarillo muy largo tiene el problema de que los conductores se acostumbran a esto y lo toman como verde, entonces lo siguen usando como verde y siguen cruzando, que no es la idea tampoco, ¿ya? Y hace años en Chile se dijo 3 segundos parejos. Hay intersecciones complejas también donde existe otro tiempo que se llama todo rojo, que ustedes quizás lo han visto en Santiago, en avenidas grandes. Tú a veces observas que está en rojo todo, y el todo rojo es 1 o 2 segundos. Y eso solo existe cuando tú tienes muchas pistas y una avenida muy compleja. Bueno, Alejandro, te damos las gracias por estar con nosotros en esta mañana. También le damos las gracias a todos quienes participaron en esta actividad